Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra charla Plugin de Middle. Lo primero me presento, yo soy Alejandro Espinosa, como bien comentaba, trabajo en el Red Team de Accent Cybersecurity. Soy graduado en Ingeniería Informática por la Universidad de Castilla-La Mancha, máster en Ciberseguridad por la UOC y tengo experiencia en hacking ético, arquitectura, consultoría, respuesta a incidentes y también he trabajado desarrollando retos para CTFs. Yo soy Julio Martínez, soy graduado en Ingeniería Informática también, en este caso en la Universidad de Granada. Tengo un máster en Ciberseguridad por la Universidad Carlos III de Madrid. Tengo algunas certificaciones y también experiencia como despliegue de infraestructuras de seguridad y hacking ético. Y actualmente, como nos ha presentado, trabajo en Orange España con temas de gestión de vulnerabilidades. A lo largo de los próximos 50 minutos, esto es un poco lo que vamos a ver. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. Contaremos un caso real que nos ocurrió y fue el que nos ha traído a investigar todo este tema y a hacer hoy esta charla. Veremos cómo funciona el protocolo que utilizan los PLCs, que se llama Homeplug AV, qué ataques se pueden hacer contra este protocolo y estos dispositivos, unas pruebas de laboratorio que hemos hecho y qué resultados hemos obtenido. Veremos también de forma práctica con una demo estos ataques, cómo funcionan, y cerramos con unas pequeñas conclusiones. Bien, para que supongo que la mayoría sabréis lo que son los PLCs, para quien no, pues son estos dispositivos de aquí. PLC viene de Powerline Communications y se utilizan mucho en el ámbito doméstico porque sirven para llevar datos o Internet a través de la red eléctrica, de forma que podamos llevar este Internet a puntos alejados de la vivienda. Utilizan un estándar, un protocolo que se llama Homeplug AV. AV viene de Audio and Video. Se llama así porque está diseñado para streaming, por tanto soporta altas velocidades de transferencia de datos. Y una arquitectura típica doméstica de una red Homeplug AV sería algo parecido a esto. Generalmente uno de los dispositivos se conecta en el router de salida a Internet de la vivienda y otro o más PLCs en aquellos dispositivos donde queremos llevar Internet o datos, ¿no? Bien sea un PC, un repetidor Wi-Fi para extender el alcance de nuestra red inalámbrica, etc. Yo voy a contaros ahora un caso real que me ocurrió, que fue el detonante para nosotros ponernos a investigar sobre este tema. Esto me pasó este verano cuando yo me mudé a mi nueva casa y lo primero que hice al mudarme, antes de comprar comida, como yo soy informático, pues necesitaba Internet. Entonces llamé al técnico de fibra que me instalase el router, el decodificador y todo lo que necesitaba. El problema es que yo, tenía contratado con mi servicio un decodificador de televisión y me encontré con el problema logístico de que no podía conectar el router directamente al decodificador, porque estaba en un mueble distinto. Entonces, ¿qué opciones se me ocurrieron? Pues, por ejemplo, tirar un cable largo, pero eso iba a ser bastante engorroso y podía causar tropiezos y no era la opción apropiada. Otra opción posible hubiera sido mover el televisor de sitio y ponerlo donde estaba el router, pero la distribución no quedaba bien y no se veía el televisor. Y la opción más factible al final era utilizar los PLCs, que con estos dispositivos pues simplemente uno de la pareja se enchufa al router, otro lo enchufamos al decodificador de televisión y ya el problema logístico estaría resuelto. Los que yo tenía por casa en ese momento son estos de aquí, un TP-Link AV500 y alcanza una velocidad de 500 megabits por segundo, como dice el nombre. Lo que me ocurrió aquí ahora es que me empezaron a ocurrir una serie de anomalías. Yo noté que el Internet me empezó a ir un poco lento y dije, vaya mierda esto, si yo tenía contratado 500 megas, ¿por qué me va así de mal? Y me puse a investigar y para eso lo que hice fue acceder al panel de configuración del router. ¿Qué pasó? Que cuando yo accedí al panel de configuración del router me encontré que no era el router que yo tenía instalado. Mi router era un Livebox Fibra de Orange y yo cuando vi el router era un panel de Movistar. Y dije, uy, ¿cómo puede ser un panel de Movistar si yo no tengo esto en casa? Y ya se me fue la olla. Dije, voy a buscar por aquí, por debajo de las mesas, por debajo de... Yo qué sé, dije, a ver si es que mi casero aquí ha puesto un router y yo no me he enterado. Y vamos, que al final no di con la tecla, dije, llamamos a Iker Jiménez, esto es un misterio que no me ha ocurrido en la vida.
Y yo lo que veía era esto. Yo lo que veía a la izquierda, que es el router de Movistar. Yo ponía la dirección 192.168.1.1, que suele ser la típica de Default Gateway, y me encontraba con este panel. Sí que es verdad que alguna vez actualizaba el navegador o cerraba y abría, y a veces aparecía el LibOS Fibra. Y digo, jolín, esta cosa no me ocurrió en la vida. Y me quedé con esta cara. Bueno, y para traer un poco de luz al asunto, como me pareció esto un fenómeno paranormal, dije, bueno, tiene que tener una explicación científica. Entonces, lo que hice fue instalar un Kali a la red, lo enganché y le tiré la herramienta de NetDiscover, que al final lo que hace es un barrido con ARP, y veíamos qué dispositivos locales teníamos conectados. Lo que podéis apreciar aquí es que había dos dispositivos que estaban utilizando la misma dirección IP, que en este caso era la 1.1, que es la del router. Entonces, al final lo que se ve es que había dos dispositivos que estaban compitiendo por ser el default gateway y por eso me estaba saltando entre uno y otro. ¿Qué hice entonces para evitar que me saltase todo el rato de uno a otro? Accedí al panel de configuración del router. Por suerte, los libos de fibra de Orange sí que tienen un pequeño servidor DNS que poniendo en el navegador libos fibra vamos directo al dispositivo y no tenemos el problema de que nos vaya saltando de uno a otro. Entonces, lo que hice aquí fue cambiar la configuración del DHCP para que me asignase un rango distinto. En este caso le puse el .2.0/24. Entonces, de esta forma, todos mis dispositivos por DHCP se iban a asignar a esta red. Vale, luego las pruebas que hice una vez configurado esto, yo ya la salida a Internet la tenía bien, la velocidad me iba perfecta, y lo que hice fue investigar un poquito más porque estaba pasando esto. Entonces, me puse una dirección IP estática en el rango de .1 y luego hice pruebas en el rango .2. Y lo que descubrí con esto es que cuando salía con el rango .1 estaba saliendo a Internet con una IP dinámica de Telefónica y cuando cogía el .2 estaba saliendo a Internet con una IP dinámica de Orange. Y esto no se va a ver bien desde el fondo, pero en la página de What's My IP pues sí que veíamos que en el primer caso estábamos saliendo con Telefónica y en el segundo estábamos saliendo con Orange, simplemente cambiando la IP estática en un rango local. Vale, entonces un día llegué al trabajo y dije, mira lo que me ha pasado, le conté mi anécdota a mis compañeros y uno de ellos me dijo, oye, pues a mí me pasó algo parecido cuando yo instalé PLC en mi casa y el Internet me iba mal y tuve problemas que veía dispositivos que no eran míos y dije, jolín, pues se parece mucho al caso que tengo yo. Entonces, lo que hice fue descargarme la herramienta del fabricante, en este caso era TP-Link, y aquí aparecía el panel de configuración cuando lo abrí y lo primero que me encontré era un parámetro que se llamaba Network Name. Ese parámetro al final era una clave que venía con un checkbox por defecto, que decía utilizar por defecto. Y la clave es HomePlug-AV, que es como se llama el protocolo. Y yo dije, jolín, por defecto, todo lo que sea por defecto, malo. Entonces vamos a cambiar esto y le vamos a poner un Network Name distinto. Se lo cambié tanto en un dispositivo como en otro y al hacer esto automáticamente la red .1 desapareció completamente. Yo ya no veía ningún dispositivo raro, la velocidad de Internet me iba correcta y todo perfecto. Entonces la conclusión que saqué de esto fue que la contraseña viene por defecto en todos los dispositivos y el usuario no está avispado, se va a encontrar con estos problemas. Entonces, como resumen, tenemos que la red nuestra se ha solapado con la del vecino y podíamos ver todos los dispositivos que él tenía, utilizar su Internet, salir con su router y todo simplemente enchufando un cable a nuestra red eléctrica sin darnos cuenta ni siquiera. Y esto iba tanto en una dirección como en otra. Yo podía tener visión y él también. Entonces, por un lado, estamos teniendo el problema de que no está segmentada la capa física, es decir, yo estoy pudiendo saltar al apartamento de un vecino sin que no haya ningún elemento físico que me esté cortando la red eléctrica. Y por otro lado, el tema de la clave por defecto que hemos comentado antes. Si el vecino tiene un PLC que no le ha cambiado la contraseña y lo mete de fábrica tal cual, va a funcionar bien, pero está expuesto a este tipo de ataques. Entonces, al final, toda la seguridad recae en el usuario final y si tú no estás atento y no sabes que existen estos peligros, te puede ocurrir sin darte cuenta.
Entonces, y también vemos que hay una nueva ventana de ataque al tema de craquear el Wi-Fi, que ya no es necesario utilizar ataques por diccionario, ni romper clave WPA, ni nada. Ya simplemente con enchufarnos un cable a la red, pues podríamos maliciosamente, de forma intencionada, intentar conseguir internet del vecino. Así. Bien, pues una vez que nos ocurrió esto, decidimos ponernos a investigar y a entender un poquito mejor cómo funcionaban los PLCs y qué ocurría un poquito más a bajo nivel. Dijimos a ver si se puede llegar un poquito más allá, porque parece que estos dispositivos no están todo lo bien que deberían en materia de seguridad. Vamos a explicar un poquito cómo funciona el protocolo que utilizan, HomePlug-AV, y después veremos qué ataques se pueden hacer a este protocolo. El protocolo utiliza las capas 1 y 2 del modelo OSI, física y enlace de datos. Respecto a la física, simplemente comentar que lo que hace es superponer una onda, que es la que transmite los datos, sobre la onda de 50 Hz del voltaje tradicional. Y de esta manera es como se transmite la información. Y diréis, bueno, pero debería haber algo que detuviese la propagación de esa onda a otros pisos diferentes, ¿no? a la instalación eléctrica de los vecinos. Ese elemento debería ir en el contador de la vivienda, ¿no? Que es el que debería detener esa propagación de datos. En la teoría, algunos contadores montan un componente eléctrico que se llaman bobinas de choque, que es como una resistencia variable, que es la que detendría la propagación de esta onda. En la realidad, los contadores o no incorporan este componente o bien no tienen los filtros adecuados para detener esta onda, que es la que transmite los datos. Por tanto, sería posible, en cuanto a PLCs, todos los pisos de un bloque estarían interconectados, o incluso entre bloques diferentes podría haber conectividad a través de HomePlug-AV si estuviesen lo suficientemente cerca. Los PLCs, como bien indican los fabricantes, utilizan cifrado AES-128 o 256 en el caso de los más recientes. Este cifrado se implementa entre un PLC y otro, ¿vale? A través de la red eléctrica, todos los datos que se transmiten irían cifrados. Entre el PLC y el host sería una conexión LAN estándar, por lo tanto no existiría ese cifrado. Unos conceptos que son muy importantes entender para ver luego los ataques serían estos. El primero es el de una AVLN o AV Logical Network, que ya que los PLCs están conectados a un medio compartido, por hacer una analogía sería como una topología en bus, lo que hacen es generar una especie de VLANs, por decirlo así, mediante criptografía, ¿vale? Todos los PLCs que están dentro de una misma VLN comparten las mismas claves y de esta manera consiguen aislarse de PLCs externos que podrían obtener información de nuestra red. Luego, cada uno de los PLCs dentro de esa VLN se llaman estaciones y una de esas estaciones sería el denominado coordinador central o CCO. Este coordinador central es el responsable de autenticar a nuevas estaciones contra esa VLN para que se unan a esa VLN y también luego de establecer una serie de parámetros a nivel de capa física como modulación, ventana de transmisión, etc. Y también de renovar periódicamente las claves de cifrado que utilizan todos los miembros de esta red. Para entender mejor todos los mecanismos de cifrado que utilizan, vamos a explicar las 4 claves que se utilizan en el protocolo HomePlug-AV. La primera sería la NMK o Network Membership Key, que es la que utilizan las estaciones para autenticarse contra el coordinador central de una VLN. Todas las estaciones que compartan una misma NMK van a ser miembros de la misma VLN. Luego tendríamos la DAC o Device Access Key, que es una clave única para cada dispositivo, que se deriva a partir de la contraseña que aparece impresa en la parte posterior de los PLCs. Se utiliza para intercambiar la NMK de forma segura a otros PLCs remotos. Luego entraremos un poquito más en detalle. La siguiente sería la Network Encryption Key o NEC, que es la que utilizan todos los miembros de la VLN para cifrar los datos que se transmiten entre ellos. Sería la clave de ese algoritmo AES-128 que comentaba anteriormente.
Y por último, también utiliza una clave temporal que se llama TEK o Temporary Encryption Key, que se utiliza en el mecanismo de intercambio de claves para hacerlo de forma segura. Las dos claves que más me importan son las dos primeras, la NMK y la DAC, porque son las que luego vamos a atacar para conseguir acceder a VLNs ajenas. Para ello vamos a ver cómo se generan. Ambas claves son derivaciones de otras contraseñas. La DAC es una derivación de la contraseña que aparece impresa en el dispositivo y la NMK es una derivación del network name, que es ese campo que configuraba Julio en la herramienta del fabricante antes. ¿Cómo se genera? ¿Cómo se hace esa derivación? Pues utiliza una función que se llama pbkdf1, que está definida en el estándar PKCS, que es pública y accesible por todo el mundo. Y esta función toma 5 argumentos. El primero sería la contraseña en sí, el network name en el caso de la NMK y la password en el caso de la DAC. Luego un salt, una función hash, un número de iteraciones y una longitud del hash resultante de todo este proceso. Por tanto, todas las NMK y las DAC van a tener la misma longitud siempre. Bien, de estos 5 argumentos que toma la función, conocemos 4, porque son fijos y están definidos en el estándar Homeplug AV. El salt es fijo, la función hash sería SHA-256, el número de iteraciones sería 1000 y la longitud de resultantes siempre es 16, ¿vale? Por tanto, todas las NMK y las DACs tienen una longitud de 16 bytes. Bien, para intentar profundizar en esta generación de claves, nosotros hemos hecho una prueba. Para ello hemos cogido un PLC, hemos visto, esta es la etiqueta que aparece por detrás de los dispositivos, donde se puede ver la dirección MAC y la password. Y para ello lo que hemos utilizado la herramienta del fabricante. Vemos que en la herramienta también se puede ver la misma información que en la etiqueta, la dirección MAC y esa password. Y para conseguir generar nosotros mismos esa DAC y esa NMK, hemos utilizado un script ya existente que toma como argumento de entrada esa DAC o NMK y generaría la derivación, que sería ese churro de ahí abajo de longitud de 16 bytes, que sería esa DAC ya. Para ver que el script lo está haciendo correctamente, lo que hemos hecho es utilizar la herramienta del fabricante. Vamos a configurar un PLC remoto. Para ello introducimos un network name y una password, que serían las que generarían luego la NMK y la DAC. Y le damos a aceptar y la herramienta del fabricante generaría esta NMK y DAC y la enviaría mediante un paquete al PLC. Si capturamos ese paquete con WireShard, vemos que es del protocolo Homeplug AV, del tipo setEncryptionKey, y aparecen 2 campos en el payload del paquete. Uno sería la NMK y la DAC. Vemos que esta DAC coincide con la que hemos generado mediante el script, con lo cual pues, ya lo hemos conseguido. Una vez que hemos conseguido generar esta NMK y esta DAC, vamos a ver cómo se intercambian estas claves los PLCs. Hemos visto que hay estos 3 mecanismos. El primero sería en caso de que haya conectividad directa mediante red local con el PLC, bien por cable Ethernet directo, como tenemos aquí montado, o a través de un switch o un router, por ejemplo. Que es que el host que está configurando el PLC se la proporciona directamente al PLC, ¿vale? Sin ningún tipo de autenticación ni cifrado. Las 2 siguientes serían en el caso de PLCs remotos o que solo tienen conectividad entre ellos mediante red eléctrica. El primero de estos 2 sería el protocolo de distribución de NMK basado en DAC, que básicamente lo que hace es envía la NMK cifrada con la DAC del dispositivo, ¿vale? Ya que se está transmitiendo a un medio compartido, que es la red eléctrica, solo hay que establecer este mecanismo para que otros dispositivos no puedan interceptarla. Por tanto, se cifra con esa contraseña individual del PLC y, por tanto, solo el destinatario sería capaz de descifrarla. El siguiente se llama UKE, que viene de Unicast Key Exchange, y es para los PLCs que tienen el típico botoncito de emparejamiento, ¿no? Este protocolo de intercambio de claves, cuando recibe la señal de inicio, que en este caso sería con el botoncito, lo que haría es que ambos PLCs se van a intercambiar una serie de hashes. Con ellos van a construir una clave temporal, la TEK,
y con esa TEC van a cifrar la NMK y se la va a mandar al otro. Una vez que se han intercambiado la clave de la VLN, la NMK, tiene que autenticarse contra esa VLN. Para ello, la estación que se quiera unir a la red simplemente pues, le va a enviar un paquete al CCO, le va a decir, oye, me quiero autenticar, este es mi NMK. El CCO va a recibir ese paquete, va a mirar la NMK que le llega y le digo, vale, ¿esta NMK es la misma que la mía? Sí, pues te autentico. Y le devuelve otro paquete, estos ya irían cifrados, que contendría la NEC, la Network Encryption Key, que es la que luego van a utilizar para cifrar los datos que se intercambian. Para un ejemplo más práctico, tenemos un usuario que quiere configurar dos PLCs. Con uno tiene conectividad directa mediante la red local, que sería el flujo de arriba, y con otro no, solo tendría conectividad mediante la red eléctrica. En el caso del local, que sería este flujo de aquí, con la herramienta del fabricante simplemente le diría el network name que le quiere configurar, el programa de TP-Link lo derivaría en la NMK mediante la función pbkdf1 y le entregaría ese paquete directamente al PLC sin cifrado ni autenticación. El PLC, cualquier paquete que reciba por su interfaz Ethernet solicitándole un cambio de NMK, lo va a aceptar sin hacer preguntas. En el caso del remoto, el usuario tendría que proporcionarle tanto la password como el network name. Una vez que se lo pone en el programa del fabricante, el programa va a hacer la derivación de ambas claves y le va a entregar al dispositivo remoto esa NMK cifrada con la DAC. Y una vez que hemos entendido un poquito todo esto de las claves, después del rollo teórico, ya vamos a lo interesante que son los ataques. Bien, cuando empezamos a investigar esto, pues nos pusimos a hacer un poco una revisión del estado del arte, ¿no? A ver qué es lo que había, qué herramientas, qué ataques había existentes. Y bueno, lo primero que nos dimos cuenta es que había muy poco. De hecho, el estudio más reciente que hemos encontrado es de 2015, que hace ya 4 añitos, hace ya un tiempo. Y bueno, estos son los que hemos encontrado, estos 4. Los dos primeros serían muy sencillos, solo para PLCs que hay conectividad LAN, y los otros dos, el tercero y el cuarto, serían para PLCs remotos, ¿no? Que estos son los que nos interesan, que son los que sirven para robarle el internet al vecino, ¿no? Entonces, el primero de ellos sería el de interceptación. Como consistiría en snifar esa petición de configuración de network name y, por tanto, conseguir leerla, ya que iría en plano. Para esto habría que conseguir ponerse en medio de la comunicación entre el administrador del PLC o el usuario que está configurando ese PLC y el propio PLC, ¿no? Esto es algo muy improbable, lo primero, porque un PLC se suele configurar solamente una vez, que es cuando se instalan. Por tanto, es bastante improbable. Pero luego también hay otra forma de hacerlo, que es, como he comentado, un PLC va a aceptar cualquier petición de cambio de NMK que reciba por su interfaz Ethernet sin hacer preguntas. Entonces, si ya tenemos esa conectividad mediante red local con el PLC, por ejemplo, una topología como esta, pues ya podríamos directamente mandarle un paquete pidiéndole que se cambie su network name. La desventaja que tiene, obviamente, pues que nos hace falta acceso físico. Pero bueno, si lo consiguiésemos, podríamos rápidamente cambiarle su network name. Luego nos podríamos ir a otra planta del edificio, enchufar nuestro PLC, ponerle el mismo network name que le hemos configurado al otro y ya estaríamos conectados a este router de aquí. El siguiente ataque, ya comenzamos con la parte de ataques a PLCs remotos. Sería hacerle fuerza bruta a la NMK. Por ejemplo, con un ataque por diccionario. Nosotros intentamos buscar este ataque y no estaba hecho, así que lo implementamos nosotros. ¿Cómo funciona? Pues tendríamos un PLC que haría de atacante y a este PLC le iríamos cambiando el network name y le preguntaríamos si se ha unido a una red. Probamos uno. Oye, ¿te has unido a una red? No. Oye, ¿te has unido a una red? Sí, pues hemos encontrado un network name que nos permite conectarnos a una red externa. ¿Cuál fue nuestra decepción cuando nos encontramos que se tardaba aproximadamente 7 segundos en hacer un intento, que es el tiempo que tarda en hacer todo este proceso de autenticación contra la VLN?
7 segundos, por supuesto, es un tiempo que para una contraseña compleja no nos va a permitir pues, obtenerla por cuestión de tiempo, porque nos podríamos tirar millones y millones de años. Luego nos encontramos un ataque mucho más interesante. Este ataque lo inventó Sebastian Dudek, que es de quien era ese estudio de 2015, y se llama KODAK o Kodak, y en lugar de atacar a la NMK, este va contra la otra clave, contra la DAC. Dudek se dio cuenta de que todas las passwords de los PLCs tienen un mismo patrón, son 4 cuartetos de letras mayúsculas. ¿Cuántas combinaciones son eso? 26 a la 16, o lo que es lo mismo, todo ese churro de ahí, que obviamente es demasiado, ¿vale? No sería factible una fuerza bruta contra todo eso. Entonces, Dudek se dio cuenta también de una cosa que ya hemos visto en esta presentación, y es que el programa del fabricante, este programa que hemos visto antes de TP-Link, era capaz de recuperar esa password y mostrársela al usuario de forma inmediata. Y se preguntó claro, ahí surge una pregunta, y es ¿cómo? ¿Cómo puede recuperar esta clave de forma inmediata la herramienta del fabricante? Bien, pues, ¿qué hizo? Le hizo reversing al programa, hizo ingeniería inversa a las DLLs del programa y se dio cuenta de que la password del PLC no se genera de forma aleatoria, sino que se genera a partir de la dirección MAC. Dándose cuenta del grave problema de seguridad que era eso, pues recompuso el algoritmo y fue capaz de generar esa dirección, esa contraseña a partir de la MAC del dispositivo. Por tanto, ya no hace falta saber la contraseña de un PLC para conseguir ponerlo bajo nuestro control. Simplemente necesitamos saber la dirección MAC. Para ello, tenemos 2 casos. En el caso de que el PLC que estamos atacando es el coordinador central de una VLN, va a ser muy fácil porque el CCO emite unos beacons para publicar la existencia de esta red. Por tanto, sería inmediato obtener su dirección MAC. En el caso del resto de estaciones ya es más complicado porque no emiten esos beacons, por tanto no podemos saber la dirección MAC de forma instantánea. Pero ya podemos hacerle fuerza bruta en lugar de a la DAC, a la dirección MAC del PLC. Entonces, hemos conseguido bajar de 26 a la 16 posibilidades a 256 a la 6, que son el número de posibles combinaciones de una dirección MAC. Hemos bajado bastante. Pero se puede afinar mucho más, porque lo normal es que si un PLC, es que el resto de PLCs de la red van a ser del mismo fabricante. Por tanto, generalmente se venden en parejas. Tener un PLC solo no sirve para nada. Entonces, podemos suponer que tienen los mismos vendor bytes que el PLC del coordinador central. Ya hemos bajado a 256 a la 3 posibilidades, que es algo muchísimo más abordable. De hecho, normalmente comparten más de 6 dígitos hexadecimales y muchas veces solo difieren en los 4 últimos, con lo cual es bastante más sencillo. Y vamos a ver ahora qué pruebas hemos hecho y qué resultados. Bueno, voy a enseñaros yo las pruebas de laboratorio que hemos conseguido hacer, ya metiéndonos más en la parte práctica, después de este rollo teórico que nos ha contado Alejandro. Entonces, nosotros lo que hicimos fue partir de la investigación que hizo Sebastian Dudek en el año 2015. Todo esto fue respaldado con un repositorio en GitHub que él mismo publicó, que lo tenéis ahí, un toolkit con herramientas para hacer hacking sobre PLC. Entonces, lo que tiene implementado en este repositorio es el ataque Kodak, que funcionaba bastante bien. Luego tenemos el script que hemos visto al principio, que generaba las claves DAC y NMK a partir de la contraseña, que es con el algoritmo PBKDF1. Y luego tenemos otras utilidades interesantes, que son el Discovery, que analiza la red AVLN a la que estamos enganchados y así podemos ver las direcciones MAC de los dispositivos. Y luego tenemos el de monitorización, que sí que nos mira los beacons que mencionaba Ale antes, que va soltando el CCO para anunciar que hay una red disponible. Nosotros vimos que había cositas que todavía se podían mejorar de este repositorio, así que le hicimos un fork. Lo que primero que implementamos, que vimos que no estaba aquí, era el ataque de NMK por diccionario, con lo cual le añadimos cosas bastante interesantes. Luego, el set local de NMK fue otro script que hicimos para hacer el ataque LAN.
de forma programática, porque si nosotros utilizamos la herramienta que te da el fabricante, por ejemplo, la de TP-Link, si tenemos un PLC que está detrás del router, no lo veríamos, pero si lo hacemos de esta forma, sí que se podría cambiar la clave sin necesidad de utilizar DAC, ya que estamos en una red Ethernet. Luego también hicimos corrección de bugs, que vimos que había excepciones que no se estaban controlando bien y lo estuvimos depurando un poco. Y luego información que salía por pantalla que no estaba completa del todo y le pusimos algo que se viera un poco más lo que estaba haciendo. Estos son la batería de dispositivos PLC que hemos utilizado. La mayoría son TP-Link, salvo una pareja que son de Link. Casi todos utilizan el protocolo HomePlug-AV, salvo esos de Link que son más modernos, que ya permiten una velocidad de transmisión de 1000 megabits por segundo, que gracias a que ya están utilizando el algoritmo HomePlug-AV2 que permite más velocidad. Vale, entonces ataque LAN hemos visto que sí que se puede hacer en todos, porque al final eso radica simplemente en que estemos ennifando paquetes en la red. NMK y DAC se puede hacer fuerza bruta sin problema, con lo que supone si va lento y tal. Y el CODAS, que al final es el más eficiente y el que más nos interesa, hemos visto que se puede hacer en la mayoría de ellos, salvo en los más recientes, que hemos visto que ahí el fabricante seguramente habrá cambiado el algoritmo y ya no es posible hacerlo. Nosotros ahora hemos montado una demo, ¿vale? Este sería el escenario que vamos a representar. Sería una red legítima que está compuesta por un equipo portátil, en este caso sería el de Alejandro, y una Raspberry Pi que podría ser, por ejemplo, un media center que esté en el hogar también. Los dos se están comunicando mediante red eléctrica utilizando dispositivos PLC, cada uno podría estar en una habitación distinta. Y yo voy a estar pues, como si fuese en otro piso distinto, usando otro PLC, utilizando un ordenador de atacante. Y en este caso no tendríamos conectividad ninguna, estaríamos totalmente aislados. Hemos partido de la premisa de que él es suficientemente inteligente y ha cambiado la contraseña por defecto, ya no es HomePlug-AV, se ha puesto una propia y ahí está la dificultad de la prueba. A ver si se ve. Vale, bueno, primero vamos a enfocar con las cámaras cómo estaría el entorno de laboratorio. A ver si la puedo poner grande. Vale. No se está viendo. No se ve. ¿Podéis poner la pantalla? Espérate. Es que la tengo que poner yo. Espérate, es que la tengo que poner así. Un segundito. Duplicado. Vale. Vale, ahora se ve. Bueno, este es el pequeño escenario que tenemos. Vemos que estos dos PLCs serían los que están emparejados y este sería el del atacante. No sé si se va a ver bien, pero ahí tiene unos LEDs que en el caso de los de arriba estarían los tres encendidos y en el de abajo, el de en medio estaría apagado, ¿vale? Que este LED central es el que indica si está conectado con una VLN o no. ¿Vale? Aquí en la pantalla de mi portátil podéis ver la visión que tendría un usuario que ya está asociado a esta VLN. La visión de la red HomePlug sería que puede ver ambos dispositivos. Vale. Si ahora os fijáis en mi herramienta, esta sería la visión que tengo yo desde el punto de vista atacante. Yo no estoy ahora mismo emparejado con ninguna red, estoy con un dispositivo totalmente aislado. Vale, no veo mi ratón. Ahora. Vale. Vale, ¿se ve bien del fondo la letra? Creo que sí, ¿no? Vale. Vamos a ir al repositorio, ¿vale? Aquí vemos todos los scripts que os mencionábamos antes. Lo primero que voy a hacer va a ser investigar qué dispositivos vemos nosotros localmente. Para eso vamos a utilizar el script de Discovery. Vale, vemos que se encuentra una estación. Parece que hay solo una. Vale, este sería mi dispositivo PLC. No sé por qué no salió el resto. Pero... Normalmente suelen aparecer direcciones MAC de la interfaz que tengo en el Kali levantado, pero en este caso ha salido este solamente, que este sería el PLC que tengo conectado como atacante. ¿Vale? Entonces, me quedo con esta dirección MAC. Lo primero que voy a hacer va a ser un set local... Uy. Python. Set local NMK
con esto lo que voy a hacer va a ser ponerme una clave NMK propia a mi propio dispositivo. ¿Por qué? Porque yo quiero que luego la otra red, los otros dos PLC, utilicen esa misma contraseña. Entonces, le voy a establecer una que yo ya sepa cuál es. En este caso, con el parámetro "-k" se podría introducir una, pero por defecto le voy a poner todo cero, que es dejándolo vacío. ¿Vale? Vemos que la salida nos devuelve un success, que eso quiere decir que se nos ha devuelto el paquete de confirmación de que se ha cambiado correctamente. ¿Vale? Entonces, ahora mismo tendría el PLC del atacante con la NMK, que vale todo cero en hexadecimal. Siguiente punto que vamos a tratar es analizar qué CCO existen remotas para ver a qué redes nos podemos conectar. Para eso vamos a utilizar el script de monitorización. Vale, vemos que está analizando la red y ha encontrado esta estación. No parece que haya encontrado otra de momento, pero bueno, esta es la que nos interesa, ¿vale? Entonces, este sería el PLC remoto que está haciendo de CCO de la red que tenemos ahí conectada. Entonces, nos quedamos con esta dirección y lo que vamos a hacer ahora es ejecutar el ataque de Quick Kodak, el Kodak. ¿Vale? Para eso, antes de lanzarlo, vamos a analizar el script para que se entienda lo que estamos haciendo. Vale, aquí lo tendríamos. La primera parte sería los parámetros que introduce el usuario. Vemos que aquí tenemos el tema de la clave que se pone por defecto, que es todo cero. Vemos que también hay una dirección más que se está spoofeando, se podría cambiar para que el origen aparezca otra. Y aquí tendríamos un bucle que lo que está haciendo es que en caso de que nosotros introduzcamos una dirección MAC que no esté completa, la va a completar haciendo fuerza bruta a todas las posibles direcciones, omitiendo los bytes que hemos quitado. ¿Vale? Esto es para hacer la segunda fase del ataque, que sería atacando a las estaciones que no son visibles. Y luego aquí abajo tendríamos implementado de forma automática el tema de coger ya la dirección MAC y traducirla a una dirección, bueno, a una clave DAC. A una clave que se genera a partir de la MAC. Y vale, aquí se utilizaría el algoritmo PBKDF1 para ponerlo en el formato correspondiente. Y ya por último lo estaríamos enviando por red utilizando la librería de escape correspondiente. Vale, vamos a lanzarlo. Quick Kodak. Del target le ponemos esta, que hemos sacado aquí. Esta sería la CCO. Si os dais cuenta, aquí ya directamente nos ha sacado la DAC, porque esto es automático. Esto ya teniendo la dirección MAC, el algoritmo ya actúa bastante rápido. Vale, aquí le quitamos los puntos para que funcione. Y ya le hemos mandado el paquete enviándole, esto ya se encarga de enviarle la DAC, que la genera él solo y ya está. Y ahora si actualizamos nuestra vista, debería añadirse el dispositivo. Vale, vemos que ahí aparece ahora y nosotros lo que hemos hecho ha sido configurarle remotamente la NMK al coordinador central de esa red. ¿Qué pasa? Que ese era el coordinador central y él era el que estaba encargado de emitir los beacons de la red. Ahora mismo se ha quedado un PLC de la pareja totalmente aislado y él no emite beacon porque no era el encargado de hacer eso. Entonces no tenemos manera de descubrir cuál es la dirección MAC. Y para eso es para lo que estamos utilizando la fuerza bruta. Entonces lo que haríamos ahora sería quitarle los últimos vendor bytes del final, bueno, los que no son vendor bytes, los que son del dispositivo, y sería probar con todo el espectro de direcciones posibles hasta que lleguemos a una que ya nos configure bien el PLC que nos falta. En este caso la vamos a parar porque si no tardaríamos mucho. Y aquí la metemos directamente y ya está. ¿Vale? Que sería esta. Entonces volvemos a analizar aquí la red, cómo está hecha. ¿Vale? Y ahí aparecería el tercer dispositivo y ya habríamos completado el ataque satisfactoriamente. Ahora nosotros desde esta herramienta podríamos, por ejemplo, aquí cambiarle la contraseña a todos los dispositivos al mismo tiempo. Le ponemos Cybercam 19. Vale, y ahora si miramos con la cámara, veríamos que los LED, es que no sé si se va a ver con la luz, pero bueno, los LED estarían parpadeando, indicando que están cambiando la
la red. ¿Veis que se están reseteando? Estos se están apagando aquí. Y el de en medio, cuando se encienda, quiere decir que ya está emparejado con una red. Vale, ese se ha emparejado ya. Y faltaría el de arriba. Ya está. Creo, ¿no? ¿O ya están todos? Ya están todos. Están todos, perfecto. Vale, pues ya estarían todos. Vale, esperamos que se sincronice aquí. Ya está. Vale, entonces, este ataque ya hemos visto que funciona bastante bien, es muy rápido, pero tiene el problema de que durante un tiempo estamos interrumpiendo el servicio. Entonces, vamos a ver qué ventajas y qué inconvenientes tiene el otro ataque, que es el del diccionario a la NMK, que es el que vamos a usar ahora. Para volver a tener el escenario inicial, de nuevo, voy a volver a colocarme yo la clave local a mi dispositivo y de esta forma voy a aislarme de la red. ¿Vale? Ya estoy yo fuera de esta red. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser tirar el ataque de fuerza bruta. Vale, uno de los parámetros va a ser la dirección MAC de mi propio dispositivo, porque como hemos dicho antes, esto lo que se encarga es de utilizar mi propio dispositivo para ver si me puedo emparejar con alguna red, probando contraseñas todo el tiempo. Y obviamente habrá que indicarle un diccionario que tengamos preparado con contraseña. Vale, bueno, esto lo que está haciendo ahora es repetir una serie de intentos. Está configurándose él mismo la NMK, una de las palabras que hemos puesto en el diccionario, y se la está poniendo al dispositivo. Le dejamos un tiempo de gracia que nosotros le hemos configurado, haciendo una media de cuánto suele tardar en emparejarse. Esperamos a que se empareje y luego volvemos a preguntar si se ha unido a una red. Si el dispositivo nos devuelve un flag de que ya está unido a esa red, quiere decir que hemos conseguido el ataque con éxito. En este caso, en el último punto, pues sí hemos conseguido sacar ya una contraseña que estaba en el diccionario y nos ha emparejado directamente, ¿vale? Y ahora veríamos que sí estamos dentro de la red. Ventajas que tiene esto, obviamente, que no es disruptivo. Este algoritmo directamente es capaz de meterse en medio sin hacer interrupción de servicio y realmente no estamos atacando a la red del vecino. Simplemente somos nosotros los que estamos cambiándonos localmente la NMK. El problema que tiene es que tarda muchísimo y un ataque por diccionario al uso al final resulta bastante inviable. Vale, vamos a hacer ya por último unas conclusiones. Bueno, como hemos podido ver durante todas estas charlas, los dispositivos PLC normalmente se usan mucho en el ámbito doméstico, pero no hay mucha investigación al respecto y hemos visto que son vulnerables a muchos tipos de ataques. Como trabajo futuro, pues hemos visto que se puede mejorar el tema de la investigación en HomePlug AV2, que es el protocolo más nuevo que hay, ya que este protocolo pues, ni siquiera tiene implementado la capa de escape que permite luego trabajar con él. Y luego también el tema del reversing, hemos visto que cuando ha explicado Ale el reversing que hizo Dudek a Qualcomm, pues se hizo sobre ese fabricante. Es verdad que ese fabricante al final es el más extendido y casi todos los PLC utilizan ese y por eso es bastante efectivo el ataque Kodak. Pero hay más fabricantes y si se investigan y se hacen más reversing sobre otros programas es posible que se amplíe el espectro de dispositivos vulnerables que podemos encontrar. Y bueno, en cuanto a mitigación, hemos visto todos los ataques, pero ¿cómo podemos evitar que al final un vecino no haga este tipo de ataques? Pues primero y principal, obviamente, cambiar la contraseña por defecto, porque dejarte esa contraseña es lo peor que puede hacer y es una aberración. Luego, comprobar que los PLC son vulnerables a Kodak. ¿Cómo podemos nosotros hacer esto? Pues sencillamente, viendo el reverso de la parte posterior del PLC, vemos la contraseña que hay. Si nosotros, utilizando este algoritmo que hemos dicho antes, vemos que somos capaces de generarla solamente utilizando la dirección MAC, estamos vendidos ante ese ataque. Bobinas de choque. Esto ya depende un poco de la instalación eléctrica del edificio, ¿no? Ahí no podemos hacer nada. Pero sí que podemos investigar, por ejemplo, utilizando el script de Discovery, por ejemplo, ver qué dispositivos podemos nosotros ver en la instalación del edificio. Si vemos que hay muchos, a lo mejor te salen 4 o 5 estaciones de CCO distintas, pues probablemente tú no tengas 4 o 5 PLC enganchados en tu casa haciendo de anfitrión de la red. Seguramente sea alguien que está por ahí emitiendo y tú eres capaz de verlo porque la instalación del edificio está mal hecha.
Luego, el tema de utilizar contraseñas robustas viene bastante bien para evitar el ataque por diccionario que hemos dicho, aunque ya hemos visto que es bastante tedioso y es muy lento de hacer, pero de todas formas poner una contraseña como 1, 2, 3, 4 pues no es lo suyo. Y luego deshabilitar puertos en el switch. Esto ya es para evitar, por ejemplo, ataques LAN, que no se te pinchen a un puerto del switch y te puedan cambiar ahí la contraseña del dispositivo sin cifrar ni nada. Al final esto es muy complicado que se dé el caso porque tendría que estar dentro del mismo edificio y con acceso Ethernet al router. Pero bueno, al final lo más importante para evitar esto es que no dejéis entrar a hacker a vuestra casa y ya está. Y bueno, en cuanto a referencias que hemos utilizado para esto, pues la de Sebastián Dudek, que es la que más hemos mencionado en cuanto al tema de ataque y es la investigación más reciente que hay. Y luego algún paper sobre mecanismos de seguridad en HomePlug AV y otro trabajo que se hizo más reciente luego en el año 2010, después de aquel, que ampliaba un poco más de información. Y bueno, y eso sería todo. Ya si tenéis alguna pregunta, es el momento. Muchas gracias. Hola. Hola. Si recomendáis utilizar más un PLC o un cable Ethernet que sea largo. Puedes utilizar un PLC siempre que esté correctamente configurado sin ningún problema. ¿Y la velocidad sería la misma o me causaría más problemas uno de los Siempre dos? va a ser mejor un cable Ethernet Un cable directo va a ir mejor, evidentemente. Lo que pasa es que esto se utiliza para evitar el tema de, pues si tienes que cambiar, imagínate que tienes 2 plantas, pues no va a tirar el cable por la escalera hacia arriba. Esto al final se utiliza sobre todo para repetidores wifi, para sitios que sean inaccesibles. Y las velocidades que ofrecen, la verdad, los más recientes son muy buenas. O sea, 1000 megabits por segundo ya es una velocidad que para streaming y todo está muy bien. Si tienes un PC en la otra punta de la casa y no quieres tirar un cable Ethernet y el counter te dice que tienes un pin de 100 o 200 milis, pues un PLC es una buena solución, pero configurándolo correctamente. ¿Una pregunta más? ¿Por allí, por el centro? Y bueno, yo soy Manuel. Una cuestión que tengo. Cuando tú accedes, cuando haces el ataque Kodak, tú te quedas expuesto porque te has introducido en la red, entonces no te estás protegiendo. Correcto. Sí, claro. Efectivamente, Sí, cuando... el vecino te va a ver igual que tú le estás viendo a él. Si al final es como craquear el wifi, al final tú te estás metiendo en medio, es lo mismo. Y la segunda es, ¿serían intercompatibles utilizar diferentes marcas de PLCs para hacer este ataque? Sí, sí lo son. Generalmente, de hecho, los más nuevos que usan el HomePlug AV2 son retrocompatibles con el protocolo HomePlug AV, o sea que sí puedes utilizar de diferentes marcas. De hecho, estos 3 son de TP-Link, los 3, pero hemos hecho pruebas también con otros de otras marcas y se emparejan igual y funcionan igual. Y lo último es que no me ha quedado muy claro al final, es cuando tú te introduces en la red, ¿pasas al ser el máster o eres un usuario más? Era un esclavo solamente. El máster sigue siendo el que tú atacaste como maestro al principio, que es el que emite la señal, sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla, estaba muy interesante. Yo tengo una duda. Hace 2 semanas me pasó lo que a tu compañero. El mío es un D-Link, el de HP, el que va a 1000. Y cuando me puse a ver quién estaba conectado, vi que aparecían iPad, aparecían 1000 cosas de otros vecinos. Y claro, intenté pues cerrarlo, primero por si se me habían metido a mí y después pues a ver qué era lo que estaba pasando. Con lo que habéis dicho vosotros, ¿puedo evitar el problema cambiándole lo que es la DHDACP? O sea, No, lo que tienes que hacer es cambiar la network name. Simplemente con eso ya te va a quitar el problema porque tú te cambias eso en un dispositivo y en otro y entonces criptográficamente lo que estás haciendo es aislar la red de... Simplemente te bajas el programa del fabricante, este es el más reciente que aparece aquí, y le cambias el network name a ambos PLCs, a toda tu red, y ya estarías aislado. Lo que no te podemos asegurar es si tus PLCs son vulnerables al ataque Kodak o no. Eso tendrías que bajarte el script. Según lo que habéis dicho vosotros, el mío estaba fuera, ponía que no le afectaba el ataque Kodak.
Si es este... Son los de link esos es justo el que los de estaba 1000 ahí. megabits por segundo, Sí, justamente. Si es este, entonces yo lo he probado. Los míos son esos y el ataque Kodak no Me funcionaba. habéis evitado hacer la prueba. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Animaros, nos queda tiempo. Tenemos, bueno, 15 segundos. ¿no? No, tenemos... Ah, no tenemos más. A ver, por allí, ahora salen dos. Buenas, gracias por la charla. Y quería preguntar, teniendo el mismo nombre de la red en ambos casos, por ejemplo, en el caso que he comentado y que han comentado ustedes antes, ese paso que hay que realizar igualmente de obtener la MAC del máster y, digamos, engañarle para que te acepte en la red, ¿cómo se realiza de forma automática cuando se hace de forma involuntaria? O sea, ¿por qué solamente con conectarlo, teniendo los nombres por defecto, automáticamente se incorpora a la red del vecino? Vale, porque lo que hace el protocolo realmente es analizar si esa NMK, ¿vale? La clave que hemos dicho que se genera a partir del network name coincide. Si coincide, ya por defecto te está uniendo esa misma red. ¿Vale? Así es como funciona el protocolo. Cuando conectas el PLC a la red, el PLC va a ver qué beacons recibe. Entonces, si detecta, vale, me está llegando, veo que hay una VLN por aquí. Pues va a intentar autenticarse contra esa VLN con el network name que tenga configurado. Si viene de fábrica, va a hacerlo con esa. Por tanto, siempre cambiar contraseñas por defecto. Claro, el ataque por diccionario al final se basa en eso. Tú te vas cambiando a ti mismo la clave todo el rato y si en el momento que te unes, pues ya está, ahí te quedas. No te hace falta, para hacer ese ataque, no te hace falta decir la MAC de nadie. Simplemente ir probando una y otra. No tienes que decirle un target como tal. Gracias. Hola, buenas tardes. La pregunta me da un poco de vergüenza porque me he perdido los minutos de teoría, que seguro que lo habéis hablado. Yo tengo PLCs desde hace mucho tiempo. Tengo entendido que tienen que funcionar dentro de un mismo circuito eléctrico. Sí, correcto. Vale, entonces si la instalación eléctrica tiene varios circuitos y demás, es bastante seguro. No obstante, haré las pruebas que habéis sugerido. Pero vamos, entiendo que estoy aislado del resto de los vecinos. Depende. A ver, en la instalación eléctrica de una vivienda, sabes que hay un circuito para los electrodomésticos de la cocina, otro para iluminación, otro para tal. Pero al final todos se unen al principio, ¿no? Al principio, que es en el propio contador o en la caja de fusibles. Entonces, viendo que se puede pasar de un piso a otro, los contadores tienes que tener en cuenta que se puede atravesar hasta que no se demuestre lo contrario. Ok, vale, gracias. ¿Alguna más? ¿Queda tiempo para otras 3, 2? Bueno. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para ellos.